Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno, amigos, saludarlos nuevamente. Estamos aquí en Reavivados por su Palabra, en el segmento titulado Creed en sus profetas. Como siempre, es un gusto presentar a un siervo de Dios, líder de la División Sudamericana. Pastor Bruno Razo está con nosotros. Un gusto, Pastor Ever, de saludarte y de estar con tantos amigos repasando de los proyectos de Dios para nuestra vida. Sin duda, estamos nosotros justamente ahora, hace un momento usted estaba comentando sobre Levítico 24 y bueno, aquí en este capítulo nos habla de los panes de la proposición. Dentro de todo lo que había en el santuario, ¿no? Había un altar del incienso, había un candelabro de 7 brazos, también había una mesita con panes de la proposición, ¿no? ¿Cuál era el propósito del pan de la proposición? Muy bien, cada mueble, cada rito, cada acción, cada aspecto de todo el ritual tenía un significado. Y voy a responder tu pregunta con esta declaración que aparece en Patriarcas y Profetas y que dice así: el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro de Dios. Qué interesante. Así que tenía que ver con la presencia de Dios, tenía que ver con la cobertura que Dios nos hace para limpiarnos, para perdonarnos, tenía que ver también con el poder de Dios para dar la vida y para mantener la vida y para restaurar la vida. Eso es importante porque Dios no solamente cuida el aspecto espiritual, sino también todo el aspecto integral, nuestras emociones y también el aspecto físico, ¿no? Él cuida todo y cuida también que nos alimentemos bien. Bueno, lo físico y lo espiritual siempre guarda relación y lo físico ilustra lo espiritual. Por eso cuando hablamos, la gente dice el pan de cada día, refiriéndose a todo el alimento que necesitamos para vivir, ¿no? Claro. Pero así también necesitamos el pan espiritual de cada día. Qué bueno. Justamente esta simbología, porque me imagino que era toda una simbología, pastor, el hecho de que estaba ahí los panes y que debían estar de manera perpetua, es decir, que en algún momento había un cambio, seguramente envejecía y tenía que estar siempre nuevo, ¿no? Simbolizando que Dios provee, que renueva, Dios renueva constantemente sus bendiciones, ¿no? Así es. Pero
¿Cuál era la simbología que quería mostrar allí? Porque cada cosa tenía un símbolo, una enseñanza espiritual. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Respondo entonces también con otra declaración de patriarcas y profetas que dice: en el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Qué bueno. Así como el pan estaba cerca de la presencia de Dios, el pan era una manifestación de la presencia de Dios. En el desierto no tenían cómo alimentarse y Dios les envió el maná para que pudieran sustentarse. Y de la misma manera nos envió a Cristo para que podamos ser sustentados espiritualmente, recuperados del pecado y restaurados a una vida nueva y a una vida diferente. Ahora, pastor, esto me trae a la mente que Jesús en varias oportunidades dijo que Él era el pan de vida, ¿no? Incluso dijo, ¿no? El que come ya no necesita más comer. Entonces, realmente, como dijo y como está la cita, Él es el pan viviente, ¿no? Así es. Incluso hay un momento de diálogo con los discípulos, el que seguramente nuestros amigos y hermanos recuerdan, en donde la gente que criticaba a Jesús o que no lo había recibido, no lo quería recibir, dice, bueno, nosotros tenemos un Padre que realmente es Padre porque está antes que tú, porque Moisés nos dio el maná. Claro. Y entonces Jesús le dice, no fue Moisés el que le dio el maná, porque en realidad Moisés fue el líder, pero el maná vino del cielo. O sea, fue el alimento que Dios envió del cielo para alimentarlos en el desierto. Y Jesús es el alimento que viene del cielo para alimentarnos en este desierto de pecado y abrir un cuadro y una oportunidad de esperanza para todos nosotros. Así que Jesús es el que dio el maná y es el que se da a sí mismo como el pan vivo para suplir toda necesidad que tengamos. Qué hermoso. Me llama la atención, pastor, que el pan de la proposición, que justamente está mencionado, que es además un símbolo de Cristo, estaba, dice el texto que leyó, siempre delante de la presencia del Señor, allí en el santuario. Y nuestro pan espiritual, ese pan vivo que nos da la vida espiritual, nos da la energía, dice que siempre también está en la presencia de Dios para interceder por nosotros. ¿Qué mensaje hay ahí para la iglesia? ¿Cómo podríamos tener aplicaciones espirituales para la iglesia de hoy? Bueno, es que Dios siempre quiere estar cerca de nosotros y lo hace a través de su palabra, es decir, a través de Cristo. Cristo es el pan de vida. Por eso Él también dice que quien come su carne y toma su sangre, pues, ¿cómo podemos hacer eso? No, es mi palabra. Claro. Quien come y bebe mi palabra se alimenta por mi palabra. Y así como necesitamos el alimento físico para vivir, necesitamos el alimento espiritual. ¿Quién es ese alimento espiritual? Cristo es el pan de vida. Claro. ¿Y cómo se materializa, cómo se expresa ese pan? A través de su palabra, a través de sus escritos inspirados que revelan el carácter de Dios y que nos aproximan a Dios. O sea, Dios siempre buscó aproximarse de la criatura. Y la criatura que necesita estar cerca de Dios para tener vida, esto es como un cable conectado a la energía, desconectado no tenemos cómo vivir. Claro. O sea, Dios te busca, nos busca y nosotros nos alejamos, ¿no? Parece que Dios está corriendo detrás nuestro cuando nosotros tendríamos que estar corriendo detrás de Él. Bueno, en esa figura del santuario, el pan ahí, presente, delante de Dios, para mostrarnos que es allí, delante de Dios, con su palabra, como tenemos el alimento y como tenemos la vida. Qué bien, pastor. Me gustaría, si podría dar un mensaje, un llamado, una invitación a nuestra audiencia, quienes están siempre pensando, ¿no? Ahora, este pan es para mí, ¿cómo puedo acceder a este pan que da vida, que da energía, que revitaliza las fuerzas espirituales? Es muy buena observación y muy buen pedido. Nosotros necesitamos
al igual que desde el punto de vista físico, alimentarnos todos los días. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y se refería al pan físico. En el desierto, el maná caía cada día. Y cada día caía para ese día. A excepción del viernes, que para ayudarles a respetar el sábado, como dice el mandamiento, claro, caía doble. Interesante esto, porque los demás días, si alguien guardaba algo, se echaba a perder. Sí. Pero si lo guardaba del viernes para el sábado, no se echaba a perder. Era otro milagro de Dios para ayudarles a respetar ese día. Pero bueno, el pan de cada día recibían. Eso significa que nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. Mi contacto con Dios hoy es bueno y me puede servir para hoy y me puede servir como una ilustración para mañana. Claro. Pero mañana necesito volver a conectarme con Él, como así necesito volver a respirar, volver a tomar agua, volver a alimentarme. O sea, la relación con Dios es una relación diaria, permanente, total. Me desconecto de Dios y nos terminamos apagando. Claro. La batería puede durar un poquito y finalmente colapsa. Nosotros necesitamos estar permanentemente conectados, permanentemente alimentados, permanentemente en su presencia. Y eso significa poder de Dios actuando en nuestra vida, eso significa la actualización de sus promesas para cada uno de nosotros, eso significa el alcance de la salvación, eso significa fuerzas para enfrentar las luchas, eso significa poder para compartir la fe y transmitir esperanza. Por eso necesitamos diariamente alimentarnos del pan vivo que descendió del cielo. Gracias, pastor. ¿Qué más podríamos nosotros añadir a estas palabras tan profundas? Solamente espérenos un momento porque continuamos con Creed en sus profetas. Hola, ¿estás listo para escuchar otro consejo? Vamos a descubrirlo juntos. Evítese el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. Consúmase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho durante las comidas. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. ¿Qué tal? Consejos muy interesantes que usted puede encontrar en este hermoso libro escrito por Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Puede descargar el aplicativo de App Store o de Play Store para su dispositivo. Queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes. ¿Para qué? Para pedir al Señor que nunca nos falte el pan material, pero también el pan espiritual. Así que vamos a invocar a Dios a través de las palabras del pastor Bruno. Cómo no, pastor Eber, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la provisión abundante de pan de vida. Amén. Te pedimos que nos ayudes, reconociendo que renuevas cada día tu misericordia, a apropiarnos diaria y permanentemente de este pan vivo indispensable para nuestra vida. Que ese pan nos alimente, que ese pan nos fortalezca, que tu palabra nos purifique, nos transforme, nos restaure. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, el día de mañana, un nuevo encuentro con Reavivados por su palabra y Creed en sus profetas.